9 de la mañana con 6 minutos, seguimos en ampliación de noticias. Bueno, la campaña electoral se vive en las calles, en las plazas, en los centros de trabajo y por supuesto en las redes sociales, esta herramienta que poco a poco ha ido ganando cada vez más adeptos, pero además cada vez más peso, aunque todavía parece no es determinante, no tiene el peso que tienen en otros países. Se hace la comparación inmediatamente con Estados Unidos, por ejemplo, pero hay sin duda corrientes de opinión que se van generando, se van reforzando en redes sociales. Luis Benavente está con nosotros, él es el director de Vox Populi Comunicación y Marketing, nos ha traído el ranking de los candidatos presidenciales en las redes sociales. Bienvenido, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Armando, Patricia, Fernando. Muy buenos días. ¿Qué es lo que ha medido? A ver, la presencia o el impacto en las redes sociales. 3 indicadores. 3. Uno, la popularidad, la cantidad de seguidores que tiene cada uno de los 19 candidatos. 2, la actividad, la cantidad de tweets, de posts que ponen en Facebook y Twitter. Y el impacto, el promedio de likes, de me gusta, por tweet o post en Facebook. Entonces tenemos 3 indicadores, con lo cual nos da un nivel de análisis más o menos inicial para poder tener un panorama. Y por ejemplo, en popularidad, a ver, ¿cómo están? ¿Quiénes lideran ese ranking? A ver, en realidad son dos rankings, ¿no? Los hemos hecho por separado. Uno es el de Facebook y en el ranking de Facebook, bueno, el asunto de las tecnologías es que de pronto se cuelgan y... Acá está. Muchas gracias, Fernando. En el ranking de Facebook, en primer lugar está César Acuña con 1.010.000 seguidores. Vamos a redondear. Ha pasado al primer lugar, tiene mucha actividad en las redes. Le ha quitado el primer puesto a PPK, que fue, digamos, quien tuvo mucha presencia en redes en la campaña del 2011. Fue la novedad de las redes. Muchos consideraron que el éxito que tuvo, porque pasó de 3-4% en diciembre a 18-19% en abril, fue gracias a las redes sociales, ¿no? En segundo lugar está Keiko Fujimori, que ha tenido un salto bastante grande. Y en tercer lugar, PPK, que no ha logrado duplicar lo que tenía hace 5 años, ¿no? Ahora, yo coincido más con lo que decía hace un momento Patricia, antes de iniciar la conversación, que sí, la presencia de redes es mucho mayor de lo que parece. Digamos que según INEI, en un documento muy bueno sobre acceso a Internet en la población peruana, hay un 43% general, promedio general de acceso a las redes. Yo quisiera comparar con el 40% de acceso a la televisión que había en los Estados Unidos en el año 52 con el triunfo de Eisenhower. Se consideró que la televisión tuvo un impacto altísimo, y esto es 3 puntos más que la televisión de aquella vez. Entonces sí, ¿por qué? Porque hay cosas que salen de las redes, que se generan en las redes, pero salen de las redes. Por ejemplo, por poner un paralelo, los programas de espectáculos que suelen ser muy populares, con mucho rating, toda su alimentación o buena parte tiene que ver con lo que los artistas escriben en Facebook y en Twitter. Entonces, para el ciudadano promedio es normal que el Facebook y el Twitter, así no sea una herramienta que utilizan, sea fuente de información, ¿no? Exacto. Porque rebota en programas con otro tipo de cobertura, digamos. Y rebota también, digamos, en el boca a boca, en la conversación diaria de las personas, ¿no? Entonces, ese 43 es mucho más de lo que parece, ¿no? El impacto es mucho mayor, de tal manera que a eso le podríamos llamar la campaña digital. En esta oportunidad en el Perú, sí, ya es más importante la presencia de las redes sociales para estos fines. Usted nos da datos cuantificados del uso y la circulación de Facebook y de Twitter. Y hay algunas diferencias en los resultados en ambas redes sociales. Por lo pronto, están los 4 primeros, según los sondeos, están en ambas. Pero el quinto, en el caso de Facebook, es el señor Julio Guzmán, mientras que el quinto, en el caso de Twitter, es el señor Urresti, Daniel Urresti. Correcto, sí. ¿Cómo se explica que hayan diferencias de ese tipo? Alan García, por ejemplo, tiene posiciones diferenciadas en Facebook y Twitter. ¿Cómo se explica? ¿Qué mercados diferentes tienen Facebook y Twitter? La naturaleza de cada red es muy diferente, creo, ¿no? A ver, para comenzar, el número de usuarios, que es bien importante. En el Perú hay 16 millones de cuentas, con redondeo, en este momento. Y hay 4 millones de cuentas de Twitter, 16 de Facebook y 4 de Twitter. Twitter es para una comunicación de impacto corta. Por ejemplo, es ideal para lanzar propuestas o para lanzar ataques a los adversarios.
Urresti, el estilo de hacer política de Urresti es prender el ventilador y lanzar cosas contra sus adversarios. Entonces, eso funciona mucho mejor en Twitter. Y entonces todo el mundo de la opinión, de los políticos, la prensa, los opinadores, etcétera, está mucho más marcado por Twitter. Si un político quiere hacer una propuesta, quiere criticar al gobierno o quiere atacar a un opositor, usa Twitter, no usa Facebook. En cambio, Facebook, entre comillas, se parece un poquito más a la televisión, porque uno está más tiempo viendo y hay con esta cosa interactiva. ¿No? Claro, se cuentan historias, por eso con que imágenes, es más masivo. Así es. Sí, hay imágenes, es más entretenido. Entonces, para hacer campaña, para ganar votos, Facebook es más interesante. Entonces ahí es bien claro, ¿no?, que Urresti busca más atacar a sus adversarios y Guzmán busca más ganar votos. ¿Y cómo mides, digamos, tu éxito o el éxito de tu insulto, de tu propuesta o de tu respaldo a tu anuncio en Twitter? ¿Por los retweets que probablemente le hagan la gente que piensa como tú? Claro, ¿Cómo mides ahí? Hay muchas formas de medir, ¿no? En este ranking, en general, hemos usado 3 indicadores. Uno es el de popularidad, la cantidad de seguidores que hay. 2 es el de actividad, la cantidad de posts, mensajes, y el impacto, la cantidad de likes, de me gusta que tiene como promedio todos los mensajes que ponen los candidatos. Y ahí hay diferencias. Por ejemplo, hay candidatos como Fernando Olivera o Cerrón de Junín, que tienen 90 posts en los 5 días de la muestra, de lunes a viernes la semana pasada. Entonces son candidatos con muy poca intención de voto, que están considerando que poniendo muchos mensajes van a subir en las encuestas. Y no es así. En cambio, hay candidatas como Keiko Fujimori, que ha puesto más que 3 mensajes en Facebook y tiene el índice más alto de impacto. Entonces, ahora, no todo impacto en redes es positivo, ¿no es cierto? Alguien puede, no sé, poner algún insulto, poner alguna barrabasada y ser muy visto, muy retuiteado, tener demasiados comentarios y no es buena propaganda, ¿no? Claro, acá hemos puesto el impacto positivo. ¿no? Porque hemos puesto el like. El like es que te gustó algo, ¿no? Pero evidentemente hay mucha actividad negativa de atacar al opositor y también del público, los seguidores, la gente que está en las redes, de cuestionar los mensajes de los políticos. Sí, claro que sí. Y entonces no es una herramienta que están aprovechando necesariamente bien los candidatos. Por ahora no. Todavía no. Algunos mejor que otros. ¿no? Creo que los que están en mejor posición en el ranking lo están usando mucho mejor. Y bueno, por ejemplo, la famosa propaganda de Castañeda, de Nano Guerra García, que terminaba con esta frase de váyanse todos al carajo, saltó de las redes a los medios de comunicación que lo analizamos, ¿no? Entonces. Claro, hay cosas que se generan en las redes, pero salen de las redes y cubren todo el espectro de la comunicación pública, al 100%. Claro, ¿no? Y ahí sí se vuelven realmente relevantes, electoralmente. Claro, lo que pasa es que las redes tienen una instantaneidad y un impacto bastante grande. El problema con las redes también, Lucho, y eso es un aspecto que es interesante cuestionar, es que, por ejemplo, ayer salieron rumores de una encuesta de Pulso que salió Urpito Rado a decir nosotros no hemos sacado nada. Es decir, se convierte, ayer también le preguntábamos a Virgilio Acuña sobre este rumor persistente en las redes de que su padre había sido condenado por narcotráfico, lo cual era falso. También es un espacio donde no toda la información que sale es confiable. Entonces es importante estar presente para poder contrarrestar información falsa, ¿no? Exactamente. Uno no puede estar tan ajeno, Y ¿no? en Perú no hay regulación para lo que pasa en las redes. Si, por ejemplo, en la radio, en la televisión, en un periódico, uno insulta a alguien, ofende, dice una mentira, puede ser condenado por injuria, difamación, calumnia y qué sé yo. Son 3 delitos que tienen en el Código Penal 2 años de prisión, que la segunda vez es prisión efectiva. Si no, pregúntenle a Magali lo que le pasó, ¿no? Así es. En cambio, en las redes no. Y además es muy fácil, porque como no das la cara, entonces tienes una pantalla anónima, a pesar que ahí está tu nombre, pones lo que te da la gana, ¿no? Entonces, y la gente ataca, insulta totalmente, ¿no? En España, ya en Brasil, hace más de un año, han surgido regulaciones para controlar ese hecho, ¿no? ¿Tenemos datos desagregados sobre edad, regiones del Perú, campos, ciudad, provincias diferentes? ¿De acceso a Internet? Sí. De acceso a estas redes, Facebook y Twitter en particular. No, en ese momento no tenemos esa información. Pero ¿no? podemos presumir que una amplia mayoría es gente menor de 40 años. Sí, podríamos, digamos, buscar cierta correspondencia entre el acceso a Internet y el tema de las redes, ¿no?
Porque el acceso a Internet te da el acceso a las redes, ¿no? Entonces, si vemos el acceso a Internet, podría haber si una correspondencia. A ver, el acceso global a las redes es un estimado, porque la última cifra de INEI, que es trimestral, es a septiembre del año pasado, hemos hecho una regresión simple, una proyección, es 43% para enero. Peruanos que tienen acceso, contando a los niños. Exacto. O sea, mucho más. A partir de 6 años. Ya, ¿no? 6 años. Los informes de INEI, que son muy buenos y se los recomendaría a los políticos, a los candidatos, al público, a la prensa que no los conocen. Son informes muy, muy buenos para cómo están dándose las campañas hoy día. El promedio general es 43%, pero hay segmentos como el segmento de 19 a 24 años, bueno, ellos lo ponen 19 a 24 años, que llega al 73%. ¿Y eso es computadoras o sobre todo teléfonos celulares inteligentes? No, acceso a Internet. Ahora, pero claro, no sabemos cuál es el soporte, si la computadora o las tabletas o el teléfono celular. No, esa es las cantidades totales, ¿no? Claro, porque las tabletas y el celular, los smartphones, que creo que como 4 millones, algo más de 4 millones en el Perú, son una fuente de acceso a Internet bastante grande. Y hay segmentos muy, muy pequeños, ¿no? A partir de los 40 años cae bastante, ¿no? Por ejemplo, el segmento de 25 a 40 años, un 48% tiene acceso a Internet, pero de 41 a 59 años solo el 28%, y a partir de 60 años solo 10%. Eso demuestra que entre los jóvenes, que digamos es un público muy importante, que jóvenes que no tienen voto comprometido, ¿no? Entonces, es donde hay que pelear muchas veces en la elección. Ahora, esto que es el acceso a Internet, decía, se debe parecer mucho al acceso a las redes sociales, ¿no? Hay una correspondencia evidente. Lima Metropolitana es 65%. En esa ciudad, 2/3 de la población total a partir de 6 años tiene acceso a Internet. El resto del Perú urbano, 46%, y el medio rural, que hace 5 o 6 años estaba en 1 o 2%, ahora está en 14%, justamente por esta inversión que se está haciendo de acceso a Internet en las zonas rurales del país. Bueno, muchas gracias, señor Luis Benavente, por este estudio que nos ha hecho, bastante original. ¿Tiene previsto hacer otros durante la campaña? Sí, vamos a hacer pero con otro tipo de indicadores ya más cualitativos, no solamente cuantitativos como estos, ¿no? Hay instrumentos en las mismas redes sociales o en Internet que permiten hacer mediciones muy, muy interesantes que vamos a poner a disposición de todos en esta campaña. Muchas gracias. Siempre será útil saber cómo se está impactando en las redes sociales a partir de los discursos políticos. Son las 9:19, tenemos que hacer una pausa y despedir al señor Luis Benavente, que ha tenido la amabilidad de hacernos conocer este estudio sobre las redes sociales en la campaña electoral. Buenos días. Buenos días.